Evangelio según San Marcos, capítulo número 4, versículo número 1. Mire lo que dice la Biblia. Es un capítulo un poco largo, pero lleno de grandes significados para nuestra vida. Porque el deseo de Dios es que usted dé fruto, se desarrolle, crezca y se multiplique. Nadie de los que vienen a Cristo se queda como vino. Él dice: yo en mi palabra tengo el poder para haceros desarrollar y crecer. Y fue una de las cosas por el cual yo acepté a Cristo. Cuando estaba en tercer semestre de administración, tomé una clase llamada Filosofía del Mundo. Y en esa filosofía estudiábamos los pensamientos de las grandes personas, personalidades y personajes que han cambiado el rumbo de la historia. Y empecé a estudiar a los grandes hombres y las grandes religiones que estos hombres crearon. Pero resulta que cuando me di cuenta de que solo el Evangelio de Cristo es el único que nos lleva a progresar, a crecer y a sobreabundar, entendí que era lo correcto para mí. Ese es el deseo de Dios en la Escritura: que usted no se quede como vino, sino que usted vaya más allá de cómo llegó. Pero la pregunta es: ¿por qué no lo vemos a diario en nuestras vidas? Y esta parábola nos va a aclarar todas las dudas del por qué muchas veces no crecemos ni nos desarrollamos como Dios lo quiere en nuestras vidas. Así que leamos por favor el versículo 1 en adelante, y dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó y pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y otra crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis que esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Tome su lugar por favor, y vamos en esta mañana a aprender por lo menos dos grandes lecciones de la palabra del Señor. La primera es la lección de sembrar la semilla. Dice la Biblia que un hombre salió a sembrar, y un puñado cayó en el camino, otra en pedregales, pero él no se cansó de sembrar. Esta es una enseñanza hermosa porque
La lección es para el mensajero de Dios. La lección es que no toda semilla que se siembre va a prosperar. Yo he entendido eso. En una oportunidad una persona vino a la iglesia y me dijo: vea, pastor, a su congregación asiste una persona que me debe 6 meses de arriendo y no me quiere pagar, y cuando se largó se llevó hasta los sockets de la energía. ¿Qué clase de gente tiene usted en la iglesia? Le respondí yo y le dije: de toda clase. Y me he matado predicando acerca de que debemos de tratar y debemos de ser honestos, pero yo también entiendo que toda la semilla que se siembra, toda no da fruto. Eso no quiere decir que yo me vaya a la oficina y diga: ya no más con esta gente, esos son tercos, no aprenden. No, es que la Biblia le dice al que siembra la semilla que no todo lo que yo predico hoy a usted le va a dar fruto. Pero otros simple y llanamente salen de la iglesia y se vuelven a echar la cruz y siguen su camino como buenos parroquianos. Otros de pronto la palabra les dura hasta el miércoles, porque el miércoles se les va a olvidar. O otros de pronto les va a durar un mes, pero cuando se le levante la suegra o la esposa o qué sé yo, se olvidaron. O sea, la primera lección que yo aprendo de esto es para el mensajero de la palabra, para el que siembra la semilla, que uno no puede dejar de sembrar solo porque toda la semilla no se dé. Va a haber una que sí se va a dar, y esa va a dar mucho fruto. Y hay veces uno se desanima. No crea, como pastor uno se desanima porque uno dice: oiga, pero uno les enseña, hermano, y esta gente no aprende. Uno le dice, y la Biblia dijo que no todos iban a aprender. Mira al que está a su lado, mírelo a los ojos, dígale: no sé cuál eres tú. Espero que seas ese de buena tierra. Pero aquí la semilla se bota. Y yo sé que hay muchas tierras diferentes. Hay unos que vienen endurecidos, más duros que una piedra, que la palabra tiene que entrar, pero con taladro percutor. Otros que de pronto no, otros que la palabra se predica y ellos anotan, escriben. Y hermano, pero van y dejan el cuadernito allá encima del televisor y hasta ahí paró el cuaderno. Pero otros las van a recibir. Entonces, cuando usted predica, porque eso no es solamente para el pastor, sino también cuando usted predica en su empresa, en su casa, en su barrio, no todos lo van a recibir. Pero no se canse. Van a haber otros que sí están necesitados de esa palabra y lo van a recibir, y se va a dar fruto, y fruto en abundancia. Así que no se canse de que si usted predica no vea el fruto. Va a haber una parte que sí va a dar fruto. Va a haber una porción que va a traer recompensa. Amén. Y por eso yo sé que de todos los que están aquí, muchos son buena tierra. Y por eso me paro siempre aquí, y lo haré, porque por eso vale la pena seguir predicando. Aunque otros no reciban, aunque otros no den fruto, Dios siempre tiene su buena tierra, en los cuales esta palabra y todas las palabras predicadas se va a ver el fruto de ella. Y como segundo, vemos la lección de la semilla, no solamente del sembrador, sino vamos a ver la lección en cuanto a recibir la semilla. Y ahí es cuando Jesús comienza un gran método de enseñanza, que es el método de las parábolas. Usted, en este estudio que llevamos del Evangelio según San Marcos, va a analizar muchas parábolas, y vamos a analizar muchas parábolas. Las parábolas, como en el griego, que vienen de la raíz parabolo o parabole, significa, hermano, comparar dos cosas. Quiere decir que Jesús hace una comparación. Hay veces yo utilizo parábolas, no porque usted lo sea, sino porque hay una enseñanza en la comparación. Y yo digo: yo tenía una yegua, yo tenía un caballo, y para quitarle la fuerza al caballo hay que estar y esto, y entonces luego lo comparo no con usted, sino con su vecino o con otro. Y esa comparación no está diciendo que usted es un caballo ni usted es una yegua, sino que esa comparación trae una enseñanza.